Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es simplemente otra tensión diplomática entre potencias nucleares. Es la revelación de cómo Rusia, mediante la portavoz María Zakharova, ha acusado públicamente y sin precedentes a Donald Trump de usar el lenguaje del chantaje y las amenazas contra Cuba, convirtiendo esta denuncia moral en lo que Baruch Spinoza habría reconocido como la exposición de una contradicción fundamental en el orden internacional. Estados Unidos proclama defender la libertad y la soberanía, mientras simultáneamente niega ambas a naciones que rehúsan subordinarse. Una hipocresía que el filósofo habría identificado como manifestación de lo que llamó en su ética la diferencia entre conocimiento inadecuado, actuar desde pasiones sin comprender causas, y el conocimiento adecuado, comprender la necesidad causal de los eventos. Mientras los medios tradicionales presentan esto como disputa retórica ordinaria, lo que está ocurriendo bajo la superficie es mucho más profundo y más peligroso. Es Cuba reapareciendo como amenaza estratégica, no por elección libre, sino por determinación causal. Cuando un Estado pequeño es amenazado existencialmente por una superpotencia, debe necesariamente aliarse con otras potencias para sobrevivir, transformándose así en exactamente la amenaza que la superpotencia temía, un patrón que los profetas antiguos describieron como profecía autocumplida, y que Spinoza formalizó como la ley de reciprocidad causal necesaria. Soy quien escribe bajo el nombre de Baruch Spinoza, aplicando su método geométrico y la sabiduría profética para revelar las causas necesarias detrás de lo que aparenta ser crisis política contingente. Y lo que voy a revelarte hoy es por qué la acusación rusa de chantaje contra Trump representa no propaganda vacía, sino descripción filosóficamente precisa de una estructura de coerción que Spinoza analizó en su Tratado Teológico Político, cuando escribió sobre cómo los estados, actuando desde lo que creen es razón de Estado, frecuentemente emplean métodos que contradicen los mismos principios morales que proclaman defender, generando así las condiciones de su propia inseguridad. Y te adelanto algo que debería estar generando reflexión filosófica profunda en todos los analistas serios. Cuando Trump amenaza a Cuba con cero petróleo y cero dinero, exigiendo un trato antes de que sea demasiado tarde, está empleando exactamente la estructura lógica del chantaje. Haz lo que exijo o sufre consecuencias devastadoras, que Rusia expone públicamente no porque sea particularmente virtuosa, sino porque esa exposición sirve a su propio conato, impulso de autopreservación, al deslegitimar moralmente la política estadounidense ante el mundo. Mientras lees estas palabras el 15 de enero de 2026, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova, emitió en una conferencia de prensa una declaración que constituye una de las acusaciones más directas jamás hechas por Moscú contra un presidente estadounidense en ejercicio. Estamos monitoreando de cerca la situación en América Latina y la región del Caribe. Por supuesto, estamos preocupados por la creciente tensión y la escalada de retórica agresiva, incluyendo contra nuestra amigable República de Cuba. Estamos convencidos de que el lenguaje del chantaje y las amenazas es simplemente inaceptable, especialmente en relación con la Isla de la Libertad, su pueblo y gobierno que han estado experimentando durante décadas todo el horror de sanciones ilegítimas e ilegales. Si valoras comprender estas dinámicas no como eventos políticos aislados, sino como manifestaciones de estructuras filosóficas profundas sobre poder, moralidad y necesidad causal, suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campanita de notificaciones. Lo que vas a escuchar aquí no son opiniones ideológicas sobre quién tiene razón moralmente, sino una aplicación rigurosa del método spinoziano para revelar cómo ambos lados están atrapados en patrones causales que los profetas hebreos intuyeron y que ninguno comprende adecuadamente. Dale like si ya intuyes que hay una geometría moral operando bajo lo que parece conflicto político contingente. Spinoza escribió en su Ética, parte 4, apéndice, capítulo 32, los hombres son conducidos más por la opinión que por la verdadera razón y, por consiguiente, están más dispuestos a la venganza que al perdón. Trump, al amenazar a Cuba con estrangulamiento económico total después de la caída de Maduro, no está actuando desde verdadera razón, comprensión adecuada de causas y consecuencias, sino desde opinión, formada por 1. Presión de su base electoral cubano-americana que espera justicia contra el régimen. Castro. 2. El triunfalismo psicológico de haber removido a Maduro que lo impulsa a creer que puede replicar ese éxito en Cuba. 3. La lógica empresarial de máxima presión, que funcionó en sus negociaciones de bienes raíces pero que no comprende las complejidades de estados soberanos con aliados externos. 4. El Consejo de Halcones, como Marco Rubio, que tienen agendas ideológicas propias. Similarmente,
Rusia acusando a Trump de chantaje. Tampoco está actuando desde altruismo moral puro, sino desde su propio conato. Después de la humillación de perder a Maduro en Venezuela, Putin debe demostrar que puede proteger a sus otros aliados o perder toda credibilidad como potencia global. La acusación de chantaje sirve múltiples propósitos causales para Rusia. 1. Deslegitima moralmente la política estadounidense ante el sur global. 2. Señala a Cuba y otros aliados que Rusia los respaldará políticamente. 3. Establece marco narrativo para justificar respuestas rusas, cooperación militar, apoyo económico, como defensa contra el chantaje, en lugar de agresión. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene a continuación va a revelarte exactamente cómo los profetas hebreos intuyeron esta misma dinámica de cómo las amenazas producen exactamente las alianzas que pretenden prevenir. Activa las notificaciones para no perderte mi próximo análisis, donde voy a demostrar por qué el libro de Números contiene la fórmula exacta de cómo la coerción genera resistencia. El profeta Balaam, en una de las ironías más profundas del Antiguo Testamento, fue contratado para maldecir a Israel, pero terminó bendiciendo al pueblo precisamente porque comprendió que intentar maldecir lo que Dios había determinado bendecir solo revertiría la maldición sobre quien la pronunciara. Números 22-24. Spinoza, en su Tratado Teológico Político, interpretó esta historia no como milagro sobrenatural, sino como comprensión intuitiva de una verdad causal. Cuando se actúa contra la necesidad de la naturaleza, los efectos revierten sobre la gente. Trump, intentando maldecir a Cuba mediante amenazas de colapso económico total, está determinando causalmente que Cuba se aferre aún más a Rusia, produciendo exactamente la alianza antiestadounidense en el hemisferio que Washington teme. Zakharova continuó su declaración con una precisión filosófica devastadora. Abogamos por la resolución de todas las contradicciones interestatales a través de canales políticos y diplomáticos. Esta no es simplemente diplomacia cortés, sino exposición de la contradicción fundamental. Estados Unidos proclama resolver disputas mediante diplomacia, pero está empleando coerción económica, amenaza de cero petróleo y cero dinero, para forzar capitulación en lugar de negociación genuina. Zakharova está exponiendo que lo que Trump llama hacer un trato, en realidad es ultimátum unilateral. Acepta nuestros términos o colapsa económicamente. La respuesta cubana fue igualmente directa y filosóficamente significativa. El ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez acusó a Estados Unidos de comportamiento criminal que amenaza la paz mundial. El presidente Miguel Díaz-Canel declaró: "Nadie nos dicta lo que hacer. Cuba es un país libre e independiente. Cuba no ataca. Ha sido sometida a 66 años de agresión por Estados Unidos". Aquí vemos la articulación del conato spinociano. Cuba, como todo ser, se esfuerza en perseverar en su ser, y ese esfuerzo no es elección moral, sino necesidad ontológica. El canciller cubano también enfatizó que Cuba no cederá a las amenazas y el chantaje de Estados Unidos utilizando exactamente el mismo lenguaje que Zakharova. Esta no es coincidencia, sino coordinación causal. Rusia y Cuba están alineando sus narrativas porque comprenden intuitivamente, aunque no necesariamente geométricamente, que en el sistema internacional la narrativa moral importa tanto como el poder material. Escucha. Si este análisis filosófico profético te está revelando cómo ambos lados están atrapados en patrones causales que ninguno comprende adecuadamente, necesito que hagas 3 cosas específicas ahora mismo. Primero, suscríbete a este canal inmediatamente porque voy a seguir aplicando el método spinociano para desentrañar las causas necesarias de eventos que otros presentan como buenos contra malos. Segundo, dale like para que YouTube sepa que este contenido filosóficamente riguroso importa y lo recomiende a más personas. Y tercero, comparte este video porque comprender que todos están atrapados en determinismo causal es crucial para lo que Spinoza llamó listátara o libertad verdadera. Actuar desde conocimiento adecuado en lugar de pasiones reactivas. El experto militar ruso Alexander Stepanov declaró que el nuevo pacto de defensa de Rusia con Cuba es una respuesta directa a planes estadounidenses de armar a Ucrania con misiles Tomahawk y puede incluir sistemas de armas avanzados. Explicó que el acuerdo recientemente ratificado amplía significativamente el alcance de colaboración militar entre Moscú y La Habana y que el trato permite, con el consentimiento del gobierno cubano, el despliegue de virtualmente cualquier sistema de armas ofensivas en la isla. Stepanov argumentó que para preservar el balance estratégico y mantener paridad, Rusia debería considerar suministrar a Cuba tipos modernos de armamento, sugiriendo que Moscú podría transferir sistemas de misiles táctico-operacionales, Iskander y misiles balísticos Oreshnik a La Habana. Aquí vemos la operación perfecta de lo que Spinoza llamó necesidad de la naturaleza.
Estados Unidos despliega sistemas de misiles cerca de Rusia, en Europa del Este, Ucrania, determinando causalmente que Rusia responda simétricamente desplegando sistemas de misiles cerca de Estados Unidos, Cuba. Cada lado justifica su acción como defensiva y condena la del otro como agresiva, cuando en realidad ambos están siendo determinados por la misma lógica causal de balance estratégico. Un análisis histórico de la Fundación Jamestown sobre bases militares rusas en el Caribe durante la era Chávez señala correctamente que Rusia podría tener una base en Cuba o en Venezuela, pero el precio sería alto y la ganancia estratégica cuestionable. La violación de los acuerdos que terminaron la crisis de los misiles cubanos podría provocar a Washington a buscar cambio de régimen en Cuba y Venezuela. Pero este análisis, escrito en 2008, no anticipó cómo la propia agresividad estadounidense contra Venezuela, removiendo a Maduro en 2026, y Cuba, amenazas de Trump, cambiaría el cálculo ruso. Si Washington ya está buscando cambio de régimen, de todos modos, entonces Rusia no tiene nada que perder y mucho que ganar al desplegar capacidades en Cuba como disuasión. La ironía profunda que los profetas reconocieron es que las profecías a menudo se autocumplen. Israel temía la invasión asiria. Ese miedo los llevó a alianzas contraproducentes con Egipto. Esas alianzas provocaron exactamente la invasión asiria que temían. Isaías 30:31. Estados Unidos teme la influencia rusa en el hemisferio occidental. Ese miedo lo lleva a amenazar a Cuba con colapso económico. Esas amenazas empujan a Cuba más profundamente en los brazos de Rusia, produciendo exactamente la presencia militar rusa en Cuba que Washington temía. Spinoza escribió en su Tratado Político, capítulo 1, artículo 5. La experiencia parece enseñar que, en interés de la paz y la concordia, conviene que todo el poder esté en manos de uno solo. Ningún Estado, en efecto, se mantuvo tanto tiempo sin ningún cambio notable como el de Turquía. Y al contrario, ninguno duró menos que los estados populares o democráticos, ni en ninguno hubo tantas sediciones. Pero luego añade la corrección crucial en el artículo 6. Pero si la esclavitud, la barbarie y la soledad han de llamarse paz, nada hay más miserable para los hombres que la paz. Trump ofreciendo a Cuba paz mediante subordinación, haz un trato, es ofrecer lo que Spinoza llamaría esclavitud, disfrazada de paz. Cuba rechazando esa paz y aliándose con Rusia no es eligiendo guerra, sino eligiendo preservar su ser como Estado soberano, que es el conato fundamental. Rusia apoyando a Cuba no es altruismo, sino su propio conato. Preservar su credibilidad como aliado y crear apalancamiento contra presión estadounidense. Zakharova enfatizó que el pueblo y gobierno cubanos han estado experimentando durante décadas todo el horror de sanciones ilegítimas e ilegales que de hecho ya han pasado a la historia bajo el nombre de bloqueo. Esta acusación de que las sanciones estadounidenses son ilegítimas e ilegales es filosóficamente significativa. Rusia está argumentando que Estados Unidos está violando el derecho natural espinociano de Cuba a existir y preservarse. Spinoza, en su Tratado Teológico Político, capítulo 16, escribió: por derecho e institución de la naturaleza, entiendo las reglas de la naturaleza de cada individuo, según las cuales concebimos que cada ser está naturalmente determinado a existir y a obrar de cierta manera. Cuba tiene derecho natural a existir y buscar aliados para preservarse. Estados Unidos tiene derecho natural a intentar influir en su hemisferio. Rusia tiene derecho natural a expandir su influencia donde pueda. Pero, y aquí está el punto crucial, el ejercicio de estos derechos naturales produce efectos causales según la naturaleza de las cosas, no según las intenciones de los agentes. La crisis global que Zakharova identifica, su creciente tensión y escalada de retórica agresiva, no es resultado de maldad moral de ningún actor específico, sino de la estructura causal del sistema internacional donde estados, actuando desde sus respectivos conatos, impulsos de autopreservación, sin comprensión adecuada de la totalidad causal, producen efectos que ninguno desea, pero que son necesarios dadas las causas. Y hasta que los líderes de Estados Unidos, Rusia y Cuba reconozcan que todos están atrapados en lo que Spinoza llamó servidumbre humana, actuando bajo la ilusión de libre albedrío cuando en realidad están siendo determinados por pasiones que no comprenden adecuadamente, seguirán produciendo exactamente las crisis que proclaman querer evitar. Trump, amenazando a Cuba con cero petróleo y cero dinero, no es estrategia racional, sino pasión, ira, triunfalismo, deseo de aparecer fuerte, disfrazada de política. Putin blindando a Cuba militarmente no es idealismo, sino pasión, miedo de perder credibilidad, ira contra hegemonía estadounidense, deseo de restaurar estatus de gran potencia.
disfrazada de principios. Cuba aliándose con Rusia no es ideología, sino pasión, miedo existencial, necesidad de supervivencia, disfrazada de soberanía. La profecía de Jeremías sobre Babilonia es instructiva. He aquí que viene el destructor, pero él mismo será destruido. Jeremías 51, 48, 56. Estados Unidos, al intentar destruir económicamente a Cuba, está determinando causalmente su propia vulnerabilidad estratégica mediante presencia militar rusa expandida en su hemisferio. Rusia, al expandir presencia militar en Cuba para contrarrestar presión estadounidense, está determinando causalmente mayor agresividad estadounidense en su propia periferia, Ucrania, Europa del Este. Cada destructor es destruido por las mismas armas que empuña, no por justicia divina sobrenatural, sino por reciprocidad causal necesaria. Cuba reaparece como amenaza estratégica, no porque haya elegido libremente serlo, sino porque fue determinada causalmente a serlo por amenazas estadounidenses que la empujaron hacia alianza con Rusia. Esta es la ironía que Spinoza habría apreciado profundamente. Estados Unidos, actuando desde miedo de influencia rusa en el hemisferio, produce mediante sus propias amenazas exactamente esa influencia rusa que temía. Soy quien escribe bajo el nombre de Baruch Spinoza. Y esto es exactamente lo que el filósofo demostró geométricamente y lo que los profetas intuyeron imaginativamente. Que el miedo genera lo que teme, que las amenazas producen contraamenazas, que la coerción genera resistencia, todo según necesidad causal tan inexorable como las leyes de la geometría. La crisis global, donde Rusia acusa a Trump de chantaje y Cuba reaparece como amenaza estratégica, no es evento contingente, sino consecuencia lógica necesaria de causas que ningún actor comprende adecuadamente. Si este análisis filosófico profético te reveló las causas necesarias bajo la apariencia de conflicto moral, suscríbete inmediatamente. En mi próximo análisis voy a demostrar por qué el Eclesiastés leído spinozianamente contiene la sabiduría exacta que los líderes mundiales necesitan. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todos los esfuerzos por dominar mediante coerción producen exactamente los efectos opuestos a los deseados. Dale like, comparte y activa las notificaciones porque comprender la necesidad causal es lo que Spinoza llamó beatitud. La paz que viene de reconocer que todo sigue necesariamente de la naturaleza eterna de Dios,